Bienvenidos y bienvenidas todos, todas, estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. De igual manera, todos nuestros estudiantes de los cursos de escenarios educativos inclusivos y el curso de práctica pedagógica e investigativa 1 y 4 de la licenciatura en Etnoeducación. Extender también ese saludo a todos los participantes de universidades externas que nos acompañan el día de hoy y de igual manera a nuestra invitada que en su debido momento vamos a estar haciendo la presentación correspondiente. Soy William Gámez, director del curso de Práctica Pedagógica Investigativa 1 y junto a la directora del curso de Escenarios Educativos Inclusivos, la profesora Ladi Mejía, pues nos encontramos con el fin de generar y desarrollar este primer webinar, periodo 1601 de el 2026. Este webinar será un espacio pensado para poder reflexionar, para poder dialogar sobre los retos y las realidades de la educación superior en Colombia. Hoy nos convoca realmente una pregunta central y esta es relacionada en cómo avanzar hacia un sistema universitario que de verdad nos no solo amplíe el acceso, sino que garantice esos elementos de la calidad, la equidad, la permanencia y la pertinencia para una población estudiantil cada vez más diversa. La educación superior en nuestro país ha tenido unos avances significativos y muy importantes frente a cobertura, frente a oferta académica. Sin embargo, hay unos elementos que siguen persistiendo, que son unos desafíos relacionados con esas brechas sociales y al mismo tiempo territoriales. Dificultades frente a la permanencia y unas barreras al mismo tiempo institucionales hacia la misma necesidad de fortalecer esas prácticas educativas y pedagógicas. A partir de allí, dentro de los diferentes contextos a lo largo y ancho de nuestra nación colombiana, el sentido de este espacio es poder hablar de una educación superior que hoy implique el poder reconocer que el reto no solo termina en el ingreso de cada uno de nuestros estudiantes, sino que su objetivo es que los estudiantes puedan participar, puedan aprender, puedan permanecer y puedan culminar sus procesos académicos en condiciones de igualdad, eliminando cualquier tipo de barrera que limitan su trayectoria educativa. Es a partir de allí que durante este encuentro, pues abordaremos puntos de vistas desde una mirada íntegra e integral, siendo muy propositivos y al mismo tiempo, pues tener una mesa frente a un papel de las instituciones frente a sus propias políticas educativas y las estrategias de inclusión. Valores. Profe, se le cerró el micrófono. Son ese acompañamiento. Profe, está cerrado el micrófono. Hola, hola, por aquí volví. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. señor. Gracias. Frente a ello, entonces mencionaba sobre esas políticas Profe, educativas y las mismas profe, una estrategias. sugerencia. Profe, lo que pasa es que puso de administradores a todo y pueden sabotearle la clase también. Vale, muchas gracias. Ya vamos a revisar para poder, pues, continuar frente a los tiempos. Perfecto. Para poder culminar, pues mencionarles que vamos a estar atendiendo esos elementos que nos inciden directamente sobre esa participación del poder atender la diversidad como una realidad presentes en el aula y esa misma vida universitaria. Es así que los invitamos a participar de una manera activa a través de los espacios que vamos a brindarles frente a las preguntas, a los mismos comentarios y a partir de allí, pues tener claro que este webinar será un espacio valioso en la medida que entre todos construyamos teniendo una conversación conjunta. Sin más, gracias a todos y a todas por acompañarnos y pues iniciamos este primer webinar sobre retos y realidades de la educación superior en Colombia. Es así que le doy paso a la profesora Ladi Mejía para que nos presente a esta invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Profe Ladi, adelante. Bueno, profe William, muchas gracias. Estudiantes, invitados externos que están aquí, muchas gracias. Como lo decía el profesor William, este tema necesita voces con rigor. Yo creo que también es una necesidad
la sensibilidad que debemos ser capaces de conectar los retos del sistema con lo que ocurre en la experiencia real de los estudiantes. Y para poder profundizar en esta conversación, contamos hoy con la invitada con una trayectoria que combina investigación, docencia, trabajo aplicado en temas claves para poder comprender la educación superior en el país. Ella es Roxana Cuervo Botero, doctoranda en psicología, magíster en trabajo social con énfasis en familia y redes sociales, licenciada en educación con énfasis en educación especial. Y esa experiencia como docente investigadora nos permitirá avanzar hacia un análisis crítico y propositivo de los desafíos actuales y de las propuestas institucionales posibles. Pues Roxana, muchas gracias por acompañarnos. Es de verdad un gusto tenerle en este espacio y aprovechamos también para agradecer de manera muy especial a la Fundación Saldarriaga Concha por ese respaldo, por impulsar esta iniciativa y por permitir este espacio que creemos fielmente que fortalece la inclusión y la participación en escenarios educativos inclusivos. Profe Roxana, el espacio ya es suyo para que podamos iniciar. Bueno, profe Lady, también profesor William, un gusto. No sé si me escuchan ahí y si se ve la Perfecto. presentación. Es que la Sí, puse en señora. modo para poder ir acotando bien el tema de la presentación y los micrófonos, que nos toca hoy ser súper juiciosos con los micrófonos porque no logramos activar comentarios. Entonces, pues nada, les pedimos que tengamos mucho cuidado con el tema de los micrófonos. No sé si finalmente se pueden desactivar mientras yo tengo la intervención y miramos en qué momento tenemos esas preguntas, esas dudas. Entonces, profe Lady y profesor William, ¿me confirman si finalmente se pueden desactivar un momento mientras iniciamos la presentación? Sí, Ya hacemos la tarea. Listo, ok, listo. Entonces, mientras tanto, pues nada, estamos muy contentos. Muchas gracias a la Universidad Nacional Abierta de Distancia por esta invitación. Aquí nos acompañan seguramente muchos profes desde toda la trayectoria, desde docentes en formación como en docentes ya de colegios, de universidades, algunos directivos de algunas universidades del país. Entonces, les pedimos a todos pues estar muy activos. Vamos a tratar de mirar cómo hacemos el tema de la activación de los comentarios. Y antes de iniciar, me gustaría que ustedes se pensaran en este título primero, un poco para posicionar el ejercicio, y vamos a tratar de utilizar algunos QR para que ustedes puedan también de alguna manera participar. Entonces, pues nada, yo primero, además de agradecerles, quería hacer este ejercicio, no sé, ahorita seguramente lo podemos hacer. Entonces, me decía la profe Lady y el profesor William, que son, digamos, de todo el territorio del país, desde la Amazonía hasta la Guajira, y en términos del momento de la trayectoria, seguramente de diferentes. Entonces, mi espacio hoy es un poco un espacio muy de reflexión, pero también desde un escenario crítico de que hemos avanzado en la educación inclusiva y haré seguramente algunos énfasis en educación superior, desde cómo estamos en educación primaria, pero también es un poco la tarea que tenemos desde los docentes que estamos formando como los docentes que ya estamos pues en otro proceso como docentes ya sea en universidad o quienes estamos acompañando diferentes procesos en la educación. Entonces, antes de iniciar, voy a mirar a ver si puedo pasar acá rápidamente la presentación. Quisiera que ustedes se pensaran en dos preguntas que quiero hacerles en este momento y por eso puse en blanco antes de iniciar. Es que quiero que se piensen en el estudiante que nunca llegó a su clase. Entonces, quiero que cada uno de ustedes se piense ya sea en su época de colegio o en la época que se está viviendo en este momento como maestro, como maestra, en su universidad, en su colegio. Quiero que en este momento nos pensemos ese escenario antes de entrar un poco a conversar, que estamos mirando cómo tratamos de hacer la conversación. Entonces, quiero que se piensen en ese estudiante que nunca llegó a su clase. Entonces, pensémoslo en ese momento, no porque haya desertado,
sino porque definitivamente él no creyó que debía estar en ese colegio. Entonces, en ese escenario yo quisiera que ustedes se piensen de este chico o este joven o esta persona definitivamente que no creyó que la educación era para él. Entonces, esto es más para iniciar la conversación y que seguramente queremos que ustedes se lo piensen. Y con eso, digamos que quiero contarles que hace más de 53 años, y aquí entro con la presentación de la fundación, se hicieron una pregunta muy incómoda y es, ¿qué tenemos que hacer como país para realmente garantizar que nadie se quede atrás? Entonces, un poco para iniciar este webinar, quiero contarles un poco la historia de la Fundación Saldarriaga, y es que inicias con una familia, es una organización de origen familiar, donde la señora Elvira y el señor Alfredo tienen un hijo con discapacidad y ellos se pensaron en este país como un posibilitador y la posibilidad también de tener mayores posibilidades para las personas con discapacidad y pues se soñaron en mejorar la calidad de las personas con discapacidad y las personas mayores. Y toda esta historia es un poco para contarles que pues es una organización que lleva ya más de 53 años y pues digamos que deja un legado muy importante y es transformar a Colombia en un país mucho más inclusivo y solidario con las personas mayores y con las personas con discapacidad. Entonces, ustedes entenderán que personas con discapacidad, porque desde luego pues tienen un hijo con discapacidad, ellos dicen, bueno, mi hijo tuvo la posibilidad de tener procesos de rehabilitación, procesos educativos mucho más inclusivos y Excelente. yo creo que, no sé si se pueda mirar lo del audio, ¿Tiene? creo que se escucha. Uy, yo le dije que eso quedaba en hartos a un chico. Profe William o profe. Sí, profe, estoy aquí. Profe, estoy aquí. Es que estamos tratando de poder ajustar el tema de Del audio. el chat, pero no nos permite. Y en el audio ya algunos estudiantes tienen el rol para poder participar, entonces quien desee participar puede levantar la manito y le vamos habilitando. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, profe Lady. Listo. Bueno, entonces, antes de empezar un poco digamos, un poco con este marco de inclusión y equidad, queríamos contarle un poco de qué trataba la historia de la Fundación Saldarriaga y ahora vamos a hacer este ejercicio. Les voy a pedir, por favor, que puedan escanear este QR, por favor, los que puedan, ojalá. Yo voy a activar un momento aquí el Menti. Denme un segundito. Mientras tanto, ustedes les pido que por favor ingresen y escaneen el Menti que aparece en la pantalla. Si de pronto alguno no logra ingresar al Menti, permítanme un momento, a ver si les voy a pedir que pueden escanear el código. Creo que algunas personas ya están tratando de iniciar. Revisemos a ver, me cuenta profe Lady si a usted le deja, creo que ya varias personas lograron ingresar, ya van un poquito más de 100 personas. Entonces, vamos mirando cómo nos va. Entonces, la idea es que puedan escanear el código e ingresar y la idea es que ustedes en 3 palabras distintas nos cuenten un poco cómo se sienten frente a la educación inclusiva hoy, en este momento. Entonces, aquí nos acompañan profes que se están formando, también profes que ya están en su práctica, profes que son formadores. Entonces, quisiéramos que en 3 palabras distintas usted nos cuente cómo se siente frente a la educación inclusiva hoy. Entonces, con eso iniciaríamos nuestro webinar. Listo. Aquí ya tenemos varias respuestas, pero vamos a dar un poquito más de tiempo, unos segundos más para que nos puedan acompañar con sus preguntas, por lo menos en este espacio de interacción. Listo. Listo. Voy a compartir para compartir un poco las respuestas, a ver cómo va.
Listo. Listo. Bueno, aquí vemos varias respuestas. Muchas gracias. Entonces, bueno, acá aparece como comprometida, compromiso, responsable, esperanzada, trabajo limitada, aparece ahí. Desafío, vamos bien. El trabajo, igualdad, el reto. Aquí aparece la palabra de ignorante, temerosa, decepcionada, satisfecha, transformadora, comprometida. Otra vez aparece en grande el tema del compromiso con el ejercicio. Confundida, dice acá. Bueno, aquí aparecen otras como incompleto, como el proceso. Bueno, bien, listo. Muchas gracias a quienes fueron colocando sus palabras. Seguramente ahorita hacemos un ejercicio similar. Muchas gracias. Motivada, esperanzada, listo. Bien. Bueno, vamos bien. Y en ese ejercicio también la inclusión definitivamente no es cómoda. Es un proceso supremamente transformador y que requiere seguramente muchas de eh, de estas situaciones, ¿no? De compromiso, de sentirse motivado, de tener una oportunidad, de una gran responsabilidad, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, y es que una educación inclusiva define mucho de lo que ustedes están colocando acá y es un compromiso y un ejercicio ético que tenemos en el marco de la educación, ¿cierto? Entonces, voy a seguir con la presentación. Mil gracias por las personas que nos ayudaron con sus... Espérame, profe Roxana, creo que No se se te apagó el escucha micrófono. nada. Ya. No se oye nada. Gracias. Bien. No se Listo, oye muchas nada, gracias. profe. ¿Ahí se escucha bien? Sí, perfecto, mi profe. Tranquilos, mis estudiantes, que yo también estoy aquí pendiente. Les pido por favor que ustedes tengan el micrófono silenciado. Yo estoy muy atenta a lo que pasa en la reunión. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, antes de continuar y un poco para acercarlos ¿Qué en pasó? el eje... Hola, hola. Vamos a ver este corto video para que sigamos, digamos, un poco interactuando y poniendo digamos, sobre la mesa qué hemos ido avanzando y también cuáles son los retos que tenemos. Entonces, les pido por favor que pongamos mucha atención. Profe Lady, si me avisa si se ve bien y se escucha bien la presentación. Todos somos diferentes. ¿Ahí se Perfecto. escuchaba bien? Listo. Bien. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se vean representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación. Profe Roxana, por favor, habilita tu micrófono.
Profe, no se oyó el video. Profe Roxana, tú silenciaste el micrófono y se nos oculta también Acumulan, no eso. podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Bien, entonces un poco para contarles, este informe o un poco el video relata un poco cómo estamos en la educación inclusiva a partir de la declaración del Licheon, donde nos dice, venga, cómo estamos en educación inclusiva a nivel mundial. Y definitivamente pues hemos tenido unos avances y Colombia es uno de los países, por ejemplo, en Latinoamérica que tiene una normatividad muy importante en términos de educación inclusiva, pero tenemos unos retos muy importantes y es seguir garantizando la trayectoria educativa, ¿no? Entonces, por eso hoy invitamos a varios maestros y personas que hacen parte de diferentes niveles educativos, desde educación inicial hasta la educación superior, para de alguna manera pensarnos cuáles son, además de esos retos, qué movería la aguja, que es un poco lo que queremos hoy presentarles, de cómo estamos, pero también esas pequeñas situaciones o condiciones que necesitamos ir avanzando como país para garantizar que todas las personas cuenten y cuenten por igual. Entonces, primero, y lo más importante es comprender qué es eso de la educación inclusiva, porque sobre la educación inclusiva hay muchos retos, digamos que aún tenemos, digamos, muchos imaginarios y muchos mitos sobre la educación inclusiva. Entonces, quiero que se imaginen y se piensen en esta imagen. Aquí yo la pongo como un ejemplo. Ahí estoy con varios, primero con una maestra y varios estudiantes, y estábamos pensándonos realmente cómo sería un país mucho más inclusivo donde todas las personas contaran y contaran por igual. Entonces, un poco para describirles la imagen, está la maestra y están los estudiantes conmigo escuchando y un poco pensando qué va a pasar, es muy a la expectativa. Y lo importante aquí es definitivamente pensar que la educación inclusiva es un proceso supremamente continuo, no es un proceso acabado de transformación que asegura aprendizajes de calidad y la plena participación de todas las personas sin excepción. Es decir, cuando hablamos de garantizar la educación para todos, es eso, que todas las personas puedan participar y ese es el gran reto que tenemos a nivel mundial y pues desde luego tiene como base el respeto y la valoración de la diversidad. Y desde luego pues aquí se eliminan todas las formas de discriminación, ya sea a nivel de actitud, barreras físicas, comunicativas. Y esto es súper importante y es pensar que la educación inclusiva de base tiene la posibilidad de crear oportunidades donde todos podamos aprender, participar y socializar. Y aquí estemos implicados todos. Entonces, un poco sobre esos mitos y realidades sobre la educación inclusiva. Primero, hay muchos mitos que es importante que ustedes lo conozcan. Y es que, primero, creer que la educación inclusiva son las que garantizan que las personas puedan acceder al sistema educativo. Es decir, el acceso, le pone foco al acceso. Claro, es importante, pero la educación inclusiva tiene en cuenta toda la trayectoria. Es decir, no hay colegios o jardines u universidades inclusivas si yo solamente le permito el acceso. Es decir, que la persona se matricula y esté en mi salón de clases. Eso no es la educación inclusiva. La educación inclusiva realmente garantiza toda la trayectoria desde el momento cero, que es el acceso, hasta el egreso, ¿no? Y es cuando yo permito que la persona pueda tener digamos, un proceso y una experiencia de aprendizaje de calidad. Entonces, ese es un gran mito y ustedes van a encontrarlo durante toda su historia formativa será.
y también durante todo su proceso ya en la experiencia propia del ser maestro, y es que digamos, se cree que la educación inclusiva, es decir, yo tengo a mi estudiante ahí, y definitivamente es un gran imaginario. Otro mito está muy relacionado con que solo están o está dirigida para las personas con discapacidad. Tanto así que muchas veces cuando vamos a instituciones, a colegios y a universidades nos dicen, es que este niño es el de inclusión, dicen así. Entonces decimos, ¿cómo así el niño de inclusión? Si la inclusión somos todos. Entonces asimilan la inclusión solamente con el tema de discapacidad y eso es muy común, y parece un discurso que está ahí permeado en el sistema educativo, no solamente de Colombia, sino de varios países. Entonces lo primero que tenemos que ir un poco identificando es que la educación inclusiva es digamos, ese proceso donde todos podemos participar, donde garantiza eso, pero adicionalmente donde estaremos implicados varios actores. Entonces, ese es otro gran mito. Otro es creer que la educación inclusiva tiene o solamente se relaciona con hacer adaptaciones físicas, poner rampas, señalizaciones o tener recursos físicos y tecnológicos. Entonces, claro, eso hace parte, claro que sí, pero la educación inclusiva es mucho más que eso. Es creer que digamos que tengo una cultura que respeta a los otros, que tenemos unos valores inclusivos, donde tenemos una política inclusiva, donde todas las personas participan, pero lo más importante aquí y es que esto se baja a las prácticas, es decir, que yo veo cómo en mi relación con el otro realmente hay un respeto y hay una identidad de la diversidad, ¿no? Donde yo puedo identificar que la otra persona es tan diversa como yo la respeto y entiendo que todos tenemos estilos de aprender diferentes, estilos para participar distintos. Mi profe, por favor, habilita tu micrófono. Profe Roxana, no te estamos escuchando. No creo que hay una interferencia en la señal, no te estamos escuchando y vemos tu imagen congelada. Ahí, mejor. Ahí creo que Sí, ya, activen. ¿Sí? sí, Ahí ya, mejor. perfecto. Sí, Me avisas, no sé si es la conectividad, no sé qué pasa. Me sí, porque avisas te si vemos ellos. como congelada por raticos. ¿Sí? Ok, listo. Avísame si se escucha. Nada, mi profe otra vez está silenciada. Profe, lo que pasa es que todos somos moderadores y cualquier Sí, persona que señor, participa ya en estamos la reunión. actualizando esa partecita. Ya estamos actualizando eso. Le pedimos por favor a los estudiantes, micrófonos cerrados, por favor. Profe Roxana, ya estamos dándole Ahí, solución a ello. Ajá, ahí se escucha bien. perfecto. Vale, voy a intentar nuevamente. Listo. Ok, me avisan, me interrumpen cuando puedan. Listo. Bueno, seguimos con otros mitos relacionados con la educación inclusiva. Y otro de ellos es que prevalece el enfoque diferencial en ciertas poblaciones y es creer que la educación inclusiva solo es para ciertas poblaciones, por ejemplo, población con discapacidad, como les mencionaba, pero también tiene que ver con población LGTBI o creer que solo es solamente para personas víctimas del conflicto o población afro o ciertas poblaciones. Y la educación inclusiva, claro, equipara toda ese enfoque diferencial, claro que sí, pero se traslada a pensar de que hay ciertas interseccionalidades. ¿Eso qué tiene que ver? Cuando hablamos de la educación inclusiva o atender esa gran diversidad, yo no solamente miro la persona desde su discapacidad o sobre su talento o sobre su situación social o económica, sino que yo hago una interseccionalidad de todo y digo, venga, yo tengo una gran diversidad en mi colegio, en mi universidad, y yo comienzo a pensar realmente cuál sería la mejor posibilidad de brindar aprendizajes de calidad
las mejores experiencias para que todos podamos convivir juntos. Y bajo ese espacio yo comienzo a mirar persona a persona diciendo, venga, esta es una mujer con discapacidad, víctima del conflicto y que ha tenido ciertas situaciones sociales. Es decir, la miro desde una multidimensionalidad y no solamente desde una sola característica. Por eso la educación inclusiva mira muchos aspectos que no es solamente eso que es visible seguramente. Y bueno, pues hay otros mitos como creer que esto es muy común y nos va a pasar siempre a los que somos formados en la docencia, que la inclusión es responsabilidad exclusiva de los docentes. Creo que alguien tiene prendido el micrófono. Porfa, revisamos los micrófonos, gracias. Hay, Mi profe, por favor, habilita tu micrófono. Es que tratamos de silenciarlo si te silencias tú otra vez, porfa, qué pena. Y le pedimos a los estudiantes, por favor, atentos a su micrófono. Profe Roxana. ahora sí, mejor. Sí, señora. Bueno, me avisan porque no sé, creo que sí, lo que tú dices, cuando se silencian a los demás, entonces me silencian a mí. Listo. Bueno, y otro gran mito, y este sí es súper común, es creer que la educación inclusiva solo se debe promover en contextos específicos o en zonas de recursos limitados. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de ir a varios territorios, encontramos como la creencia de considerar que la educación inclusiva solamente es para ciertos territorios o para ciertos territorios que están viviendo en situaciones muy complejas, ¿no? Entonces, colegios con altos recursos, con seguramente unas condiciones socioeconómicas y culturales diferentes o mejores, pues digamos que educación inclusiva dice, no, pero nosotros no promovemos la educación inclusiva porque acá nosotros tenemos unas buenas condiciones. Entonces, es muy común esto, es esa gran creencia que la educación inclusiva solo es para ciertas zonas del país o procesos específicos, y eso tiene que también que ver con ciertos imaginarios sobre la misma educación inclusiva. Entonces, un poco para ir ordenando ideas, pues definitivamente la educación inclusiva es esa posibilidad y esa gran oportunidad que tenemos para que todas las personas cuenten y cuenten por igual. Bien, entonces el marco grande de la educación inclusiva y la equidad tiene tres grandes principios. Pensémoslo así, que son como esos marcos que debemos garantizar tanto desde la educación inicial hasta la educación superior en toda la trayectoria. Ojalá que fuera lo más continua, lo más completa posible, porque sabemos que también hay un enfoque donde se dice, no todas las personas deben transitar o tener una trayectoria similar a todas las personas. Claro que no, sino que tenemos que pensar de que le estamos dando las mejores oportunidades para que esa persona pueda transitar y poder tener la mejor trayectoria durante su proceso educativo. Entonces, bajo este marco, pues hay tres grandes pilares de cuando estamos hablando en inclusión y equidad, y es la accesibilidad, ¿cierto? Esa condición digna donde yo tengo que garantizar que todas las personas participen, interactúen y disfruten de sus derechos, de esos servicios, de la escuela, de la universidad, de cualquier espacio, ¿no? La accesibilidad como ese gran principio que dignifica a todas las personas. El diseño universal que para los profes que se están formando y para los profes que nos escuchan hoy, seguramente el diseño universal es un gran camino donde podemos pensar de que todas las personas puedan participar de mi clase, ¿no? Cuando yo hago ciertos, digamos, me pienso en esa gran diversidad, digo, venga, estos chicos, este grupo de 40, de 30, de 20 personas, ya sean pequeñas o grandes, pues yo logro tener esta caracterización y digo, venga, la mayoría o una gran parte aprende de esta manera, pero tengo otros que aprenden de esta. Ah, claro, yo tengo que hacer un pequeño ajuste. Entonces, ese diseño universal es pensarme en esa gran diversidad y poder ir acomodando un poco las fichas pedagógicamente y didácticamente
donde no solo doy una posibilidad para aprender, ¿cierto? Porque no todos aprendemos igual. Claro, esto es muy reiterativo y seguramente ustedes han escuchado esto, pero uno va a las prácticas y eso no pasa. Parece que uno se casara con una sola forma de enseñar y no se piensa en formas diversas para poder realmente crear una experiencia de aprendizaje. Pero también entra otro componente y es el tema de ajustes razonables y es listo. Yo me pensé una clase, me pensé en una experiencia de aprendizaje y necesito hacer ciertos ajustes pedagógicos, didácticos, curriculares en la evaluación para aquellos estudiantes que necesitan más apoyos o que requieren un pequeño ajuste o grandes ajustes, porque seguramente vamos a tener estudiantes que requieran mayores ajustes que otros. Y eso hace parte de la experiencia o la práctica pedagógica. Eso es un común denominador de la experiencia. Entonces, sobre ese espacio y sobre ese escenario, pues nosotros desde la Fundación Saldarriaga, junto con el Ministerio de Educación, en el 2022 creamos un último lineamiento de educación para todas las personas sin excepción, que ese es un documento que debemos revisar como maestros y maestras, ya sea en formación o maestros o maestras de los diferentes niveles educativos. Entonces en pantalla está el QR donde ustedes pueden escanearlo o lo pueden buscar a través de Google. Le ponen educación para todas las personas sin excepción, lineamiento de política para la inclusión y la equidad en la educación. Ese es del 2022 y muestra un poco digamos, esos cambios que hemos tenido en pensar una educación inclusiva muy hacia, digamos, como disminuyendo o reduciendo la educación inclusiva en ciertos grupos poblacionales, a pensar que la educación inclusiva es realmente la posibilidad donde todos participemos. Entonces, en este documento, que es un documento importante de consulta, pues hay unos compromisos. El gran compromiso, desde luego, es que todas las personas, todos y todas, por la inclusión y la equidad en la educación sin excepción, que ese es un gran componente que tenemos actualmente desde varias declaraciones internacionales, que esto, claro, esto se ve desde la política, pero esto se vive todo el tiempo en las escuelas, en las universidades, y es que tenemos que garantizar eso, ¿no? Que todas las personas puedan participar pues de la mejor manera y con la mejor calidad. Entonces, hay 6 grandes compromisos que los voy a pasar muy rápido para dejar un tiempo para preguntas. Y es que hay 6 compromisos que el primero, y un poco les contaba, y es pasar de una perspectiva muy poblacional, cree que la persona con discapacidad, por ejemplo, solo tiene la discapacidad y no tiene otras interseccionalidades, o pensar que esta persona, niña, niño, víctima del conflicto, pero también es una persona afro, pero a la misma vez pues tiene una orientación sexual diferente digamos, a lo socialmente normativo. Entonces, en este ejercicio, pues tenemos un compromiso inmenso y es pasar de esa perspectiva muy asociada a lo poblacional a que definitivamente tengamos una perspectiva donde todos contemos y contemos por igual, que eso se vuelve reiterativo en la educación inclusiva. Otro elemento que es clave es que de servicios para algunos a servicios para todas las personas. Y es que en Colombia, bueno, en el mundo entero, si nos vamos a la educación, parece que ciertas poblaciones han tenido que crearle ofertas distintas, creyendo que esa es la mejor manera para garantizar sus aprendizajes y lo que ha pasado es espacios o situaciones de segregación, ¿no? Entonces, por eso, definitivamente, este es un pase gigante que ya llevamos más de 2 décadas trabajando por eso en Colombia, y es que necesitamos garantizar que todos los servicios sean para todos, ¿cierto? Que no debemos desarrollar una oferta para estos, para otros, para estos, porque primero no es sostenible en ningún sistema educativo, pero adicionalmente estamos creando procesos de segregación, de individualización, y claro, seguramente van a haber unos casos específicos donde se requieran ciertos ajustes, pero el paso gigante, el que tenemos que ir dando siempre, es que tengamos servicios, que tengamos digamos, experiencias de aprendizaje para todas las personas. Y acá hay un compromiso clave, tiene que ver con las trayectorias, y es que antes hablábamos de que todas las personas debían pasar por la misma trayectoria educativa, ¿cierto? Que eso es lo ideal, claro que sí, pero sabemos que
actualmente las personas no todas quieren lo mismo, ¿no? Entonces, por eso ahora hay un marco de competencias mucho más diferenciado, donde yo puedo decir, venga, yo quisiera más bien estudiar un técnico y más bien especializarme en esto. O no, ¿saben qué? Yo me voy a hacer un bootcamp, que es un curso corto para poder aprender ciertas competencias específicas y poder desarrollar, no sé, programación o diseño en tal cosa. O otros dirán, no, venga, a mí sí me encantaría ser profesional en esto, hacer mi maestría, mi doctorado, claro que sí, pero pensemos que las trayectorias educativas son supremamente diversas. Y dentro de su diversidad, seguramente hay unas particularidades que tenemos que tener en cuenta en este ejercicio como maestros y maestras. Hay otros compromisos que de alguna manera son complementarios y es que cuando hablamos de educación inclusiva y por eso este mito de creer que la educación inclusiva solo le compete al maestro es un error, porque la educación inclusiva implica muchos actores y entre ellos pues desde luego está la comunidad educativa o la comunidad institucional cuando ya estamos hablando de otros niveles, pero también implica unos ejercicios comunitarios importantes y realizar unas rutas intersectoriales donde yo tengo que activar y las escuelas, los colegios, seguramente jardines, universidades, necesitamos activar un relacionamiento con el entorno importante, porque si no, realmente esto no va a haber una transformación que garantice mejores condiciones para las personas, para todas las personas sin excepción. Hay otros compromisos como de entornos de formación y otros más allá de la escuela, y es que nosotros hemos creído que la educación son las cuatro paredes que tradicionalmente hemos tenido, y es que en este momento el país y pues el mundo entero tiene un cambio de pensar que la educación, la formación, no es solamente la escuela. La escuela es parte del proceso, pero los procesos de socialización en diferentes espacios son a veces mucho más importantes que creer que son las cuatro paredes de la escuela, ¿no? El descanso, el recreo, como en muchos colegios lo dicen, los semilleros, los laboratorios, a veces, por ejemplo, la posibilidad de interactuar con otras instituciones, pues eso tiene y complementa procesos de formación. Y finalmente, este compromiso grande que tenemos y es que tenemos que avanzar de algunas a todas las personas sin excepción. Entonces, esa es una de las grandes tareas que tenemos nosotros como maestros y como maestras y tenemos que tenerlo allí como una consigna donde yo diga, bueno, yo que estoy formándome como maestro, yo qué tengo que hacer para avanzar, para aprender y considerar y creerme. Y por eso hay un movimiento muy fuerte a nivel mundial que se llama Creerla es crearla, donde nos pensamos de que definitivamente tenemos que creer que la educación inclusiva es para todos, sin excepción, para poderla crear, ¿no? Entonces, un poco para irles contando, Colombia, pues digamos que tiene maestros y maestras increíbles, que ha tenido muchísimas experiencias a nivel institucional de todos los territorios, de punta a punta, que es muy importante visibilizarlas, que seguramente hay muchos maestros que hoy nos acompañan y nos están escuchando y que después nos van a escuchar, que hacen unas cosas impresionantes, que necesitamos visibilizar muchas de esas y seguir trabajando por ello. Entonces, vamos con un gran reto y otra vez, que nadie se quede por fuera. Esa es nuestra tarea que tenemos en este proceso y un poco para contarles cómo estamos y en la última encuesta de calidad de vida, ustedes dirán, ¿por qué no traemos una última encuesta? Y es que esta es la última encuesta que tenemos en términos de calidad de vida, que se ha hecho varias actualizaciones, pero para población, por ejemplo, con discapacidad, que es uno de los grandes retos que tenemos en la educación inclusiva, donde es un componente también, es que aún pues tenemos una brecha importante en el, por lo menos en el acceso y en la permanencia de la población con discapacidad en el sistema educativo, ¿no? Entonces, miren que encontramos que el 16% de la población con discapacidad en Colombia no tiene ningún nivel formativo o ningún nivel educativo. Entonces pensemos que de cada 100 personas con discapacidad, solo, bueno, de 100 personas, 16
no tienen ningún nivel educativo, ya sea porque no accedieron o porque simplemente, y les hacía esa pregunta al comienzo, es que seguramente ni siquiera los papás creían que ellos tenían el derecho de estar en la escuela. Entonces ahí tenemos, o porque la persona no se cree que tenga el derecho a la educación. Entonces tenemos un gran reto, pero hay un reto mayor y es el tema de la trayectoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si juntamos preescolar, digamos, preescolar y primaria, casi el 55% de la población con discapacidad tiene como máximo nivel educativo la primaria, donde pues aquí hay un reto inmenso y es que, bueno, es decir, la población con discapacidad se está quedando en la primaria. ¿Qué está pasando con la población con discapacidad y por qué no transitan a otros niveles educativos? Y si nos vamos a la educación superior, que es un foco muy importante que le estamos apostando diciendo, venga, hay unas brechas inmensas que tenemos desde el inicio de la trayectoria hasta el final de la trayectoria, y es que de cada 100 personas con discapacidad, solo el 17% alcanzan niveles a nivel de posmedia, ¿no? Desde técnico, tecnológico y profesional. Y posgrado es mucho menor. Y si nos vamos a la educación rural, pues esto es mucho más complejo y por eso yo quería traerles este caso específicamente en discapacidad porque tenemos un reto grande y es este, nuevamente vuelvo, y es que necesitamos que nadie se quede por fuera y necesitamos avanzar desde el acceso, la permanencia, la trayectoria hasta el egreso, ¿no? Revisamos nuestro micrófono otra vez. Listo. Entonces, bueno, aquí voy a ir pasando esto y con esto voy a ir cerrando para contarles que hace un tiempo y desde, si ya hace, yo creería más de unos 10 años, nosotros conformamos un grupo, una gran comunidad que se llama Maestros por la Inclusión, que ustedes están súper bienvenidos. A través de la profesora Lady y el profesor William les vamos a compartir el enlace para que hagan parte de Maestros por la Inclusión. Es una comunidad casi de 26.000 maestros, donde hemos trabajado pues todo el tiempo, que ellos nos retroalimentan, nos cuentan sus prácticas, nos cuentan sus experiencias y lo más interesante es que hemos podido extraer qué es lo que se mueva la aguja en la educación inclusiva en este país. Es decir, qué hace que definitivamente la educación inclusiva en Colombia sea una realidad. Entonces, lo primero es que cuando nosotros como maestros, como comunidad, como familia y como sociedad tenemos en cuenta estos 5 componentes, uno va entendiendo que definitivamente la educación inclusiva ya es, digamos, es visible y que necesitamos seguir trabajando por esa visibilización, por la educación inclusiva y que todos nos unamos por ello, ¿no? Entonces, una de las condiciones o algo que usted dice, venga, ¿qué hace que se mueva la aguja en la educación inclusiva? Es cuando los estudiantes realmente participan. Entonces, yo aquí quiero contar que hace un tiempo, cuando estaba de profe, yo era maestra en colegio, nos decían, bueno, ¿y qué hace que un niño realmente se sienta incluido en esa época? Y una de las cosas que nos dijo un estudiante fue porque soy parte de un colegio, porque me siento parte de un lugar. Y cuando realmente yo participo, pues definitivamente yo siento que me acoge la diversidad. Entonces, uno de los escenarios más importantes es que todos sus estudiantes participen. Si realmente participan, usted está diciendo, oye, yo sí soy muy inclusivo en mi colegio. Yo soy súper inclusivo en mi aula porque todos participan de formas distintas. No todo el mundo le gusta participar, levantar la mano, conversar. Otros participan desde lo que crean, lo que escriben. Seguramente habrán formas distintas de poder participar y eso hay que promoverlo en los diferentes contextos. Otro elemento fundamental es que va más allá de esos diseños y ajustes que son visibles, ¿no? En ocasiones la inclusión se hace muy en silencio, que a veces creería yo que se naturaliza mucho el tema de la educación inclusiva y seguramente cuando hablemos de educación en unos años, ojalá no tengamos que colocarle el adjetivo de inclusiva, sino decir es educación para todos, ya,
ya no necesitamos colocarle ese adjetivo, sino que esto es tan natural, tan común, donde pues mi aula está llena de personas distintas, yo soy distinta como maestra, que yo garantizo que eso pase, ¿no? Otro elemento fundamental tiene que ver con garantizar trayectorias de aprendizaje diversas y sostenibles durante toda la vida. Y es que vemos o creemos todavía que la educación inclusiva solo termina o está pensado para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y realmente la trayectoria educativa es para toda la vida, ¿no? Muchos de nosotros nos gusta seguir estudiando, otros que tienen la posibilidad de estudiar, otros que no, porque no pueden o no tienen esa oferta que realmente le responda a sus necesidades. Y por eso la educación inclusiva se piensa a lo largo de la vida, ¿no? Y es garantizar que todas las personas podamos participar de ofertas desde la gran flexibilidad que tenemos como, digamos, como proceso educativo, ¿no? Que tenemos que ir garantizando. Y otro elemento tiene que ver con promover la participación de toda la comunidad educativa y su sostenibilidad. Y es que cuando hablamos de educación inclusiva, y vuelvo, y es que todos debemos participar, no solamente es esa interacción entre el estudiante y el docente, sino que la educación inclusiva implica directivos, administrativos, familias, comunidad entera a nivel institucional. Y uno de los elementos fundamentales de la educación inclusiva es que debe ser provocadora, ¿no? Debe crear experiencias donde cualquier niño, niña, adolescente, joven, adulto, el mismo maestro, pues realmente sienta que cuenta y cuenta por igual, ¿no? Y que cuando hablamos de contar es que participa, que se siente acogido desde esa gran diversidad. Entonces, queríamos ya dejar estos tres mensajes finales para ustedes, profes, maestros, que hacen parte del proceso educativo, porque sabemos que aquí no solamente hay maestros, pero sí seguramente quienes están posicionando este tema en sus diferentes instituciones. Tenemos que pensar en esto que tiene que ver con el corazón y aquí lo animamos con un corazón más o menos real y es que eh, para que usted sea un profe realmente con un corazón, nosotros le llamamos como un profesor inclusivo, tenemos que trabajar por tres escenarios. Primero es que los profes son diseñadores de posibilidades tremendas. Tremendas es que cuando yo posibilito y doy la posibilidad o la oportunidad para que todos participen, pues usted ya entendió qué es ser profesor. Eso es así y muchos maestros en Colombia pues dan esas posibilidades, ¿no? Que todos participemos. Dos, es que seguramente en 10 años, y aquí por ejemplo para los profes que se están formando, seguramente sus estudiantes no recordarán nada de su clase, pero sí recordarán si se sintieron parte. Eso sí es clarísimo y eso es un gran mensaje para el corazón, digo, del docente inclusivo, y es que sí van a recordar si hicieron parte de su clase, si usted permitió que participaran. Y tres, es que la educación sin excepción no es una política, em, y muchos de los maestros seguramente lo comprenden de esa manera. Claro, la política es importante porque constituye, digamos, el quehacer institucional, pero definitivamente la educación inclusiva es una decisión diaria, de todo el tiempo, de garantizar mejores oportunidades, de garantizar que las personas puedan aprender, que tengan las mejores experiencias. Y por ese gran mensaje final, pues da luz de un corazón que se va, em, digo yo, como ese corazón grande de los maestros. Entonces, con eso yo ya quiero terminar para contarles un poquito, más bien preguntarles sobre preguntas. La profe Lady y el profesor William me decían que algunos estudiantes tienen habilitado el micrófono, dado que no logramos tener activo el tema de los comentarios. Entonces, bueno, pues nada, yo quería un poco contarles al respecto. Ojalá pues haya sido un poco inspirador principalmente este espacio y ya le doy entonces paso a la profesora Lady y al profesor William. Adelante. Bueno, profe Roxana, muchas gracias por la intervención. Sí, tenemos dos manitos levantadas. Está la estudiante María José Rivera Martínez y Laura Juliana Vaquero Murillo. A ellas les habilitamos el micrófono para que en el mismo orden puedan hacer su intervención. La escuchamos, María José. Adelante.
Buenas tardes, Hola, María José, adelante. tutora, invitada, ¿cómo están? Escuchándola un poco su intervención, me pareció muy interesante, pero tenía una preguntita puntual. Cuando usted habla de ajuste razonable, se refiere al PIA. María José, cierto, es que acá no veo quién va a Sí, va señora. hablando. María José, tú eres profe, profesora en formación. Cuéntame un Soy poquito. profesora en formación, pero tengo la posibilidad de trabajar como auxiliar hace aproximadamente 4 o 5 años. Entonces, el tema del PIR, bueno, hasta el momento en ninguno de los cursos los había trabajado. Supongo que en el curso de escenarios es el que vamos a trabajar un poco más ese tema porque no lo he trabajado, pero a veces asisto a a las capacitaciones que le hacen a los profesores del colegio donde trabajo y escucho un poco acerca del PIA. Ok, Entonces, no conozco mucho, pero tengo un conocimiento previo. Lo que ok, pasa es que yo muy bien. tengo un estudiante y yo a veces lo observo porque yo no soy su profesora como tal Ujú. y me he dado cuenta que él tiene como alguna condición, no sé cuál, porque yo no soy médica, pero uno como maestro, uno se da cuenta que, por ejemplo, el niño hoy conoce la M, mañana no conoce la M, se le olvida. Entonces, sé que el PR habla mucho que la familia es muy responsable en este proceso, pero yo a veces he hablado con la madre del niño, de todas maneras, ella me pregunta mucho a veces que lo lleve a un médico, o sea, para que le den una valoración médica para yo saber más o menos cómo puedo diseñar las actividades para él o qué debo hacer porque no sé. Y la Claro. madre de familia tengo como 2 años en ese cuento y nunca me ha hecho caso. Entonces, Bueno. ¿qué hace uno ahí si el padre de familia no lo ayuda? Listo, muchas gracias. Entonces, primero, los ajustes razonables sobre la primera pregunta que me haces, tiene que ver con todas esas adaptaciones, modificaciones que yo debo hacer o debo garantizar para tener una mejor experiencia de aprendizaje y participación. Es decir, cuando yo tengo que hacer un pequeño ajuste en la evaluación o en mi metodología o en mi didáctica o curricularmente cuando es necesario. Es decir, esos pequeños ajustes o grandes ajustes porque eso va a requerir de los apoyos que requiera el estudiante. Entonces, cuando hablamos de ajustes razonables, si tú me dices si es lo mismo que el PIAR, pues los ajustes razonables es mucho más. Pensémoslo así, es como un gran marco, mientras el PIAR es una herramienta principalmente pedagógica donde yo puedo planear esos ajustes, ¿cierto? Entonces, los ajustes razonables pueden ser desde una rampa, desde yo poder diversificar mi evaluación y decir, venga, este chico está en primero de primaria, ya los demás están leyendo y escribiendo y hasta ahora él va en la M, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué ajuste o qué apoyo requiero o este niño requiere para que pueda avanzarlo mejor o tener mejor progreso? Entonces, esos pequeños ajustes pedagógicos y didácticos seguramente pueden marcar la diferencia y esto yo lo pongo en el PIAR. Entonces, seguramente ustedes ya lo van a ir viendo en diferentes espacios, no, ya sea en, digamos, formativos o ya sea en la práctica. Pero pensémoslo así, que los ajustes razonables es mucho más amplio, es un sistema de apoyos, de adaptaciones, de modificaciones que yo generalmente puedo hacer no solamente con los estudiantes con discapacidad, yo puedo hacer ajustes razonables a muchos de mis estudiantes. Y piensen ustedes en su experiencia si necesitan algún apoyo o algún ajuste, porque a veces se cree que los ajustes razonables solo es para los estudiantes con discapacidad o que tienen trastornos de aprendizaje o de conducta. En realidad, generalmente necesitamos varios ciertos ajustes. ¿Listo? Listo. Adelante, seguimos con la segunda pregunta. Gracias, profe. Vamos a escuchar a Laura Juliana Vaquero Murillo. Estimada estudiante, ya tiene su micrófono habilitado para que pueda hacer su participación. Tienes el micrófono habilitado, te escuchamos, Laura.
Sí, señora. Vamos a hacer la pregunta muy puntual para poder dar respuesta, ¿vale? Profe, yo quería tener una duda respecto a la materia. Laura, tienes no sé, hay una interferencia en tu micrófono, no entendemos. Si quieres, solucionalo y participas nuevamente, ¿vale? Vamos a escuchar a el compañero Luis Antonio. Tienes tu micrófono habilitado, Luis Antonio, para que puedas hacer la participación. Hola, hola, profes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, como dice la compañera, mi nombre es Luis Antonio, yo soy docente de la universidad, de la UNAD, pero también soy docente en una institución pública aquí en la ciudad de Palmira. Más que una pregunta es, digamos, poder primero darte las gracias como por darnos ese panorama, a pesar que a diario, pues uno cada vez que inicia un año lectivo, uno empieza con esos procesos de poder hablar de la educación inclusiva, tenemos estudiantes, pero siempre yo me preguntaba, de hecho, desde que estaba estudiando en la universidad, yo me preguntaba, bueno, sí, están las políticas de inclusión, de que hay que atenderlos a esos estudiantes como digamos, cualquier otro estudiante, por decirlo en otras palabras, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y la formación de nosotros como docente? Yo soy profesor, por ejemplo, de matemáticas, ¿cierto? Y yo Ujú. tengo casos a veces que son excepcionales, o sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo hago para atender esa situación? Entonces creo que estos escenarios que nos llevan a hacer esas reflexiones son interesantes, pero que también sería muy bueno, además de hablar de esas políticas, de que hay que incluirlos, generar estrategias, también tener como un grupo, como tú lo mencionabas, donde podamos también generar ese tipo de estrategias para que podamos atender y ser verdaderamente inclusivos, como tú lo decías, porque no es Ujú. simplemente decir tenerlos en el aula y listo, y sino que muchas veces uno como docente dice, bueno, los tengo en el aula, ¿qué hago? Entonces le hago una actividad aparte y ya los incluí. No, eso es atenderlos a ellos también de una forma que ellos se sientan incluidos entre la educación. Muchísimas gracias. Gracias, profe Luis Antonio. Y efectivamente, digamos que, y aquí les cuento porque ese tiene que ver con mi tesis doctoral, que es en psicología, pero es en la línea de educación puntualmente, y es que no solamente Colombia, sino mm, casi todos los países, tenemos una deuda grandísima en la formación de licenciados desde un marco amplio de la educación para todos. Es decir, parece que nos enfocamos mucho en creer que, o creer o considerar que lo más importante cuando estamos formando licenciados es lo disciplinar, ¿no? Entonces, la matemática pura, la física pura, la química pura, y no tenemos en cuenta que realmente un rol o el rol más importante del maestro es la mediación pedagógica o esa mediación didáctica donde yo logro realmente comprender esa gran diversidad que tengo en mi aula, esa capacidad de observación de decir, venga, yo cómo garantizo que este tema que estoy desarrollando todos lo puedan comprender de la mejor manera, qué necesito para crearme digamos, una experiencia de aprendizaje donde todos puedan participar. Entonces, claro, tenemos unas deudas grandes en términos formativos de los maestros a nivel mundial, no solamente Colombia, y que pues eso es uno de los grandes temas de debate que ha tenido el país en términos de formación de docentes. Y cuando hablamos de docentes no licenciados, pues la brecha es aún mayor, ¿no? Entonces, definitivamente, y yo siempre lo digo, es, nosotros tenemos un reto como maestros, y ya sea porque no lo aprendimos en la universidad, tenemos que continuar formándonos continuamente. Nosotros somos aprendices todo el tiempo tenemos que aprender, y seguramente en la práctica nos da posibilidades de pensarnos otras formas de poder hacer experiencias de aprendizaje con mayor calidad, con mayor innovación. Entonces eso tiene que ver mucho con el ser maestro, ¿no? De aprender todo el tiempo y desafiarse. Porque, y un profe me decía, sí, sería muy aburrido tener todos nuestros estudiantes igualitos, ¿no? Mientras cuando me pone un reto un estudiante que no aprende, que se le dificulta, pues yo digo, venga, yo puedo enseñar de esta manera, y seguramente el hecho de retarme y desafiarme, pues va a implicar mayores procesos, pero va a aprender uno un montón. Eso sí Por, lo tengo clarísimo. Bueno, profe Luis, por gracias supuesto, sí, señora. por su Muchas gracias. participación.
Vale. salirnos de la zona de confort, como a veces nos toca. Sí, no, sí, seguro. Y no, y todos bienvenidos. Yo ahorita le digo a la profe Lady y al profe William que les comparta el enlace de Maestros por la Inclusión. Es una comunidad inmensa. Ustedes van a ver que los profes son súper intensos, pero es que son profes que están en la práctica diaria diciendo, venga, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y lo interesante, y yo siempre le digo, no hay profesional o ser humano más generoso que el maestro, porque ellos crean estrategias y entre ellos se comparten las estrategias. Es tremendo. Entonces, bienvenidos a la comunidad de Maestros por la Inclusión. Bueno, muchas gracias por la participación. Rosana, tenemos en este momento 4 preguntas. Habilitamos el espacio. La compañera Laura tiene habilitado el micrófono. Intentemos nuevamente y si no, damos espacio a la Dale. compañera Natalia. Laura, ¿te escuchamos? Laura. Bueno, creo que hay inconvenientes allí. Vamos con Natalia Ángel. Tienes el micrófono habilitado para que puedas hacer tu participación. Buenas tardes para todos, doctora, buenas tardes. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta información tan valiosa que a mí personalmente pues me ayuda y me cuestiona mucho como docente en formación. Yo vivo en Estados Unidos, he ejercido mi profesión aquí, entonces me permite como hacer un paralelo y no sé si está bien dicho comparar como el sistema educativo en lo que compete a la inclusión aquí y allá, porque tengo en este momento una hijadita que ella está pues tiene 3 añitos y la diagnosticaron con autismo. Ella está en una guardería pues pública y lamentablemente tuvieron que retirarla porque el sistema no pudo hacer inclusión con ella. Entonces, cuando usted mencionaba de Maestros por la Inclusión, cuando mencionaba lo de la política, me pregunto cómo en esta parte pública, donde puede que hayan maestros que si quieran y se la jueguen por incluir, pero el sistema los limite tanto, ¿qué se puede hacer ahí? Porque en este caso el sistema falló, la inclusión falló. Lamentablemente tuvieron que retirar a la chiquita de la guardería porque no pudieron, pues no sé, no quiero decir no quisieron, pero no pudieron con la inclusión. Muchas gracias. Listo. Perdón, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Porque Natalia, Listo. Pues Natalia, tú me dices que lo de tu sobrina es acá en Colombia. ¿Entendí? sí, es en Medellín. Ok, bueno, pues digamos que nada, el primero quiero decirte y es, eh, la educación es un derecho. Y cuando tú dices es que no pudieron, pues nada, o sea, hay que garantizar ese derecho. Y cuando tienen que revisar estructuralmente qué pasó, porque o sea, todos los niños en nuestro país, todos los niños sin excepción tienen el derecho de estar en un colegio, o sea, todos. Y si estaba, por ejemplo, en un jardín de primera infancia, en un espacio de primera infancia de formación, tienen que revisar porque eso es una forma de exclusión. Entonces, eso es muy importante revisar, pero más allá de este proceso, es súper importante encontrar las vías. Claro, hay mecanismos de protección de los derechos, pero adicionalmente hay un ejercicio grandísimo entre la escuela y la familia y pensar qué necesita, por ejemplo, esta niña para garantizar realmente su proceso de acogida, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos básicos para garantizar esa acogida y tiene que ver con la planificación, con entender cómo es el sistema de comunicación. O sea, hay unos elementos básicos como maestros que tenemos que garantizar para que una persona en su gran diversidad, pero en especial con autismo, pues participe y esté en un salón, pues con todos los demás, ¿no? Entonces, claro, hay unas condiciones específicas del autismo que hay que entenderlas, comprenderlas, pero sí es muy importante que la familia haga un ejercicio allí de articulación con el colegio, con ya sea un jardín o ya sea un colegio, revisar qué pasó, pero no se puede garantizar la exclusión de ninguna manera. O sea, eso no se puede hacer. Entonces, sí es muy importante que revisen ese tema, que es estructural primero,
Y lo segundo, revisar con la Secretaría de Educación, en este caso de Medellín, cuáles son los apoyos que requiere, porque primero, pues es una niña y digamos que constitucionalmente se habla de una persona en una, digamos, con una condición específica de protección constitucional, lo cual implica pues que se le garantice el derecho de la mejor manera, ¿no? No solamente en términos del acceso, sino que tenga una muy buena experiencia. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar la intervención de Jody Fernanda Osma y continúa Ángela Marcela López. Jody, tienes habilitado el micrófono. Gracias, buenas tardes. Más como que una participación, es como hacerle la aclaración a la compañera que habla acerca del tema de la inclusión de su sobrina, que pues está reglamentado en la ley 2216 del 2022 acerca de la educación inclusiva para los niños con cualquier tipo de trastorno en su aprendizaje. Y que ninguna institución, ni siquiera las privadas, tienen el aval o como pueden excluir a la niña porque es obligatoriedad. O sea, ya la norma reglamenta que debe ser obligatoria la educación para los niños. Y por eso la tutora hablaba acerca de los ajustes razonables que se hacen, que inicialmente no hacen duda, que lo puede hacer para todos los niños de una institución. Y ya cuando tú tienes un diagnóstico, haces un PIAR y ese PIAR debe estar ajustado de manera individual a cada niño según su condición, según su diagnóstico. Y ese duda debe buscar las barreras que existen, pero esas barreras no son del niño, son las barreras del espacio donde el niño va a estar o de las personas con las que el niño va a estar. Entonces, digamos que no hay como una justificación clara, no hay una justificación ninguna para que un colegio o una institución te diga, no, es que no pudimos con que la niña sea autista, no, ellos tienen que acomodar el colegio para la niña y brindar la garantía del derecho a la educación. Entonces sí es importante que revises también, como ya te decía, el tema legal. Hay medios de cómo solicitar que la niña no se le sea vulnerado su derecho y pues que ella tenga una educación inclusiva, porque pues yo trabajo como profesora en el Estado y no se puede negar el derecho a la educación a ningún niño. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar. Ángela, ¿tienes el micrófono habilitado? Ángela, te escuchamos. Hola, Perfecto. hola, buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Bueno, primeramente muchas gracias por este espacio en el cual ha sido muy enriquecedor para nosotros como docentes en formación. Profe, tengo una inquietud, o sea, como una pregunta y como, digamos que nosotros como docentes en formación nos estamos profesionalizando en licenciatura, ¿no? Entonces mi pregunta es, cuando pasa el caso de la compañera que explicaba anteriormente, que no aceptaron a la niña con una condición especial, porque en el colegio, digamos, no hay o no hubo ese currículo que digamos, bueno, tal profesora puede dictarle clases a este estudiante. Nosotros como docentes en formación, licenciadas tenemos que hacer un proceso más para que nosotras podamos, digamos, no, yo puedo practicar esto para todos los niños y para esa persona también, o sea, para ese estudiante también. O desde aquí nosotros tenemos que aprender esos métodos, esa didáctica para poderla incluir con todos los estudiantes. O simplemente es otro tipo de recurso en el que nosotros tengamos que acudir. Porque pues hasta el momento yo sé que hemos estudiado todo lo que es inclusión, la participación de los niños, bueno, qué orientación sexual, qué cultura, pero en realidad no tengo como muy presente, digamos eso, sobre este tipo de casos, que ya vienen siendo como más condiciones médicas. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Esa es una pregunta muy interesante, porque de alguna manera hay que pensar, hay dos vías. Primero, hay una responsabilidad del maestro, ¿cierto? Es decir, a ti te forman para ser maestra de cualquier niño, independientemente si tiene autismo o no, si es hombre o mujer,
pero tienes que tener en cuenta esas características para poder, digamos, desarrollar nuevamente una mejor experiencia de aprendizaje. Entonces, y aquí yo se los digo con todo el amor, yo fui formada en licenciatura y yo creo que la práctica pedagógica es la que te hace ser maestra o maestro. Es decir, a ti te dan un título y seguramente uno dice, no, pues yo creo que seré la mejor profe o maestra del mundo cuando yo salga de la universidad y seguramente cuando uno llegue a la práctica pedagógica es una experiencia totalmente distinta porque los estudiantes son totalmente distintos y vas a tener ciertos retos que todo el tiempo van a estar ahí, ¿no? No solamente el chico con autismo, sino el chico que no quiere aprender porque definitivamente no le gusta tu clase, no le gusta el tema y usted tiene que pensar de qué manera va a motivarlo. Entonces, hay muchas formas y ese es el gran reto de los maestros en este país y es que hay muchas formas en este momento, hay recursos por doquier. Digamos que la formación ahorita es libre, es totalmente abierta y yo creo que eso hay digamos, yo digo como acogerlo con todo el cariño y decir, bueno, a mí me gusta tener unas prácticas innovadoras y este año voy a hacer algo distinto. Voy a hacerlo así, así, así. Y para eso necesitamos formarnos todo el tiempo. Y una gran oportunidad es las comunidades de aprendizaje. Yo aprendo del otro profe que uno dice, venga, ¿cómo enseña este? ¿Por qué hace esto? Y por qué los estudiantes le aprenden más rápido. Es decir, uno todo el tiempo está como maestro aprendiendo de otros, de los mismos estudiantes. Los estudiantes son los mejores maestros de la vida, o sea, te van diciendo, no, profe, es que yo no aprendo así, yo aprendo escribiendo, yo no necesito estar viéndola, pero sí haciendo cosas. Entonces, eso es muy importante, saber escuchar, saber observar. Entonces, para los profes que no, digamos, no son educadores en términos específicos como yo, en este caso educador especial, es pensar de que usted como maestro se va a enfrentar a una gran diversidad de estudiantes y que tiene el reto de formarse. Seguramente hay cosas específicas que ustedes van a encontrar, por ejemplo, la población sorda requiere un intérprete de lengua de señas que para eso se está formando, ¿no? Para ser intérprete de lengua de señas. Maravilloso que usted aprenda lengua de señas, pero digamos que no es un requisito para enseñarle a una persona sorda. Pero hay unos elementos básicos de la didáctica y la pedagogía que sí hay que aprenderla y uno la aprende en la práctica y a través de leer, de explorar, de descubrir cosas. Entonces, un poco... Espérame, mi profe. Ay, espérame, profe. ¿Nos haces un favorcito, porfa? Espera un momentico, sí. Dame un momento. Listo. Listo, ya. Bueno, ya había cerrado la idea. Nada, es un poco la invitación que les quería hacer. Profe, qué pena, muchas gracias, qué pena interrumpirla y muchas gracias por responder a mi pregunta. Para allá iba, cuando usted me dice que, bueno, hay un montón de retos a los que tenemos que enfrentarnos. ¿La universidad a mí me prepara para ello? O sea, hay esos cursos en donde a mí me enseñan esas señas, en donde lo inclusivo, digámoslo así, lo transformemos a nosotros algo normalmente en las clases. Porque pues hasta el momento, o sea, yo lo que he visto aquí en mi experiencia en el municipio y todo, ellos dicen, no, es que tal persona sí estudió, pero pues no sabe nada, ya no sabe cómo comunicarse con el niño, ya Ujú. o sea, sí, claro, como usted dice, hay una persona pues que no escuchan, sí, como también, digámoslo, en un caso excepcional que sean niños que hayan perdido la visión, entonces sí son casos extremos. Uno debe, dentro de este marco en el que estamos estudiando, ¿nos preparamos para ello? Desde todo eso, ¿nos preparamos en este Eso, momento para ello? eso, eso es lo ideal, que ustedes vayan preparándose y claro, yo siempre digo, en las universidades nosotros tenemos un plan de estudios y ese plan de estudios es lo básico y lo mínimo que usted tiene que garantizar para que usted pueda pensar de que usted está formando un licenciado. Pero hay un trabajo independiente muy grande que es, digamos que administrativamente y organizativamente es casi el doble o el triple. Entonces,
es muy importante, maestros, y principalmente los maestros que se están formando en este momento, es que nosotros como profes tenemos que ir más allá de lo que nos dan en el espacio de clase, en el plan o en el plan curricular, y es pensarnos en esta diversidad y es, bueno, y si yo tengo este estudiante, ¿cómo puedo hacer? Pero bueno, yo siempre lo digo y es que el afán es del día a día, ¿no? Entonces seguramente hay que prepararse, seguirse preparando un montón, pensar de qué otra forma, y mi invitación es revisar qué hay más allá de lo que nos da la universidad. Entonces ese es un mensaje y gracias por haber hecho esta pregunta. Muchísimas gracias a usted, profe. Bueno, con gusto. Profe Roxana, tenemos 4 manitos más arriba. Ya usted nos indicará. Listo, si les parece, entiendo que es hasta las 5:30 el espacio. Entonces, si les parece, hagamos las dos preguntas, que las dos preguntas y hago una sola respuesta a las dos primeras preguntas para no quitarles tampoco el tiempo de la clase. Perfecto, profe. Entonces vamos con Luz Mari y con Edwin, que son los que continúan en la lista de espera. Ok. Ujú. Luz Mari, adelante. Ok, gracias, tutor. Muy buenas tardes a usted, tutor y compañeros. Este tema me toca mucho directamente porque hace como una semana atrás, pues sí, tuve un caso de una amiga me comentaba que a su niña no la aceptaban en el colegio porque tenía una discapacidad física y discapacidad mental también. Yo le dije, ¿cómo así que no la aceptan? No, me le exigen que debe de llevar una persona que esté ahí acompañante, digámoslo entre paréntesis, una sombra. Yo le dije, bueno, debe de ser a lo mejor porque el rector me dijo que la docente tenía mucha recarga, que la recargaban después de muchas actividades. Yo dije, bueno, ahí yo como técnica en educación especial, gracias a Dios tengo una basecita que a hoy en día la estoy complementando con mi licenciatura en educación. Yo le dije, desde mis conocimientos, pues yo he trabajado con niños y ya eso, hoy en día el docente debe estar preparado para atender esa diversidad en el aula. Pues eso no quiere decir que el colegio no tenga de pronto el deber de matricular niños con discapacidad. Sí lo debe de matricular y la docente debe estar preparada para atender a esos niños, para darle una pedagogía a esos niños. Le dije yo, no necesariamente tú debes de llevar, la niña debe de llevar una acompañante a su lado siempre. Entonces yo pienso que aquí, tanto el colegio, tanto la institución, tienen una responsabilidad. La docente también, porque uno como docente debe de innovarse, prepararse. Y el padre de familia, hay muchos padres de familia que tienen un desconocimiento, desconocen los derechos de sus hijos, los derechos de la ley. Entonces siento que en ese caso hay instituciones como que se aprovechan de esa falencia que tienen los padres de familia y también no quieren innovarse, quieren estar como siempre allá como en una metodología tradicional y eso hoy en día les afecta mucho más que todo a los padres de familia y a nosotros como docentes también. Muy bien. Gracias. Bien, bien, bien. Yo creo que eso es el pan del día a día de muchas familias en el país. Y por el mismo desconocimiento que hay sobre los derechos de sus hijos, pues dicen, bueno, sí, lo dejo en mi casa. Y vieron ustedes, y me escuchaban cuando hablábamos de el acceso, cómo estamos en acceso, por ejemplo, en población con discapacidad. Y es que de 100 personas, el 16% de las personas con discapacidad nunca han tenido una trayectoria educativa, o sea, ni siquiera han ingresado a la educación preescolar o primaria. Entonces hay un reto inmenso y está en muchos de ustedes como docentes en formación y ya docentes, digamos, del mismo sistema educativo garantizar eso, ¿no? De decirle, venga, usted tiene el derecho y vamos a hacer todo lo posible por garantizarlo. Que seguramente va a tener retos, sí, pero tenemos el compromiso, la ética y la gran responsabilidad de garantizarlo.
Listo. Profesora, muchísimas gracias. Y vamos entonces con Edwin Acevedo. Por favor, adelante. Hola, muy buena tarde para todos. Hola, doctora, muchas Buenas gracias tardes. su, por su participación, por su transmisión de su conocimiento. Bueno, yo tengo pues una inquietud sobre, bueno, algunas instituciones que quedan en partes, en lugares apartados y rurales, donde no cuentan con una supervisión permanente. Entonces, ¿cómo hace para garantizar la inclusión acertada de los estudiantes con discapacidad? De que no pase de ser, por ejemplo, un espacio donde le garantice la inclusión, la permanencia, con sus adaptaciones pertinentes, sino que más bien lo hagan por cumplir un requisito legal y no se note el avance del estudiante pues, a través de que va pasando los cursos, sino que lo van llevando ahí y él nunca pues, recibe pues, una atención adecuada por parte pues, de profesionales y también por parte pues, del docente que muchas veces tiene que dejar pasar por alto porque administrativa, porque pues, ah, tienen que hacer ellos, las instituciones como tal. Vale, muchas gracias por esa pregunta y es el tema de la supervisión y el tema de garantizar realmente condiciones de calidad, ¿no? Porque lo mismo que hablábamos y era, no es solamente tener los estudiantes ahí, es garantizar la mejor experiencia, no solamente para él, sino para todo su grupo, ¿no? De estudiantes. Entonces, una de las cosas claves, profes, y aquí yo siempre se los he reiterado a muchos de mis estudiantes, tanto de licenciatura ya como de posgrados y quienes hacen parte de las diferentes comunidades de aprendizaje, es que tenemos que avanzar en niveles de gestión. Es decir, nosotros tenemos que tener un criterio importante en nuestra formación, saber realmente la calidad de lo que estamos ofreciendo en la práctica pedagógica, cada vez ser mucho más innovadores, ser críticos del proceso educativo de la institución, ¿cierto? Y pedir ayuda. O sea, yo siempre digo, bueno, pueda que sea porque definitivamente el profe no quiere y hace que pase y pase, pase el chico y cuando llega a 11 grado ni siquiera sabe leer y escribir, que eso es muy común en muchos colegios, que dicen, no, dejémoslo pasar, 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 porque hay aún la creencia que las personas con discapacidad no van a aprender, en este caso, o porque definitivamente creen que es mejor pasarlo y ya, y darles un cartón cuando ni siquiera tienen las competencias mínimas. Entonces hay un tema ético muy importante. Por otro lado, el nivel de gestión, pero hay un tema súper importante y es la articulación con las diferentes secretarías de educación, porque las secretarías de educación certificadas, todas las secretarías tienen la tarea y la responsabilidad de la actualización y la formación docente. Entonces, desde la educación inicial hasta la educación media, por ser un derecho, administrativamente hay que garantizar esa formación permanente a los maestros. Entonces, hay unos temas, unas responsabilidades compartidas, por eso la educación inclusiva no es solamente el maestro, sino que hay unas tareas institucionales y unas tareas territoriales que se deben garantizar para que esto funcione. De lo contrario, pues va a ser muy, muy difícil, ¿no? Entonces, un poco sobre la respuesta es que esto es una decisión institucional y una decisión tan personal del día a día. Entonces, pues nada, es más como motivarlos a seguir trabajando por este tema. No olviden, pues, lo que hablábamos un poco de ese corazón del maestro inclusivo, y es que la inclusión es una decisión diaria y es una gran responsabilidad que tenemos todos los maestros sin excepción. Aquí entra también esa terminología de que somos estudiantes y aprendices todo el tiempo estamos aprendiendo de la gran diversidad que tenemos. Profe Roxana, muchísimas gracias. Como lo has indicado, que nadie se quede por fuera, ¿verdad? Así es. Tenemos aquí algunas otras participaciones, pero ya sabemos que por
los tiempos nos acortan muchísimos, pues, nuestras intervenciones. Sin embargo, quiero hacer y generar unas conclusiones teniendo en cuenta todo el panorama que usted nos ha instruido de esas mismas intervenciones que nuestros estudiantes, por sus propias experiencias, y docentes que han participado con sus preguntas, pues también están aquí vinculadas. Y es así que podríamos hablar que hoy en día, pues dentro de la educación superior en Colombia, implica el poder reconocer ese verdadero sentido y ese verdadero desafío que no solo se limita el ampliar el acceso, sino que es poder garantizar que cada uno de nuestros estudiantes estén dentro de un sistema educativo y generen esas experiencias formativas de una manera digna y significativa. Pero al mismo tiempo, hablar sobre la inclusión, que no es solamente un conjunto de acciones aisladas y que no es una tarea solamente del docente, sino que es todo un proceso y al mismo tiempo que va ligado a toda la comunidad educativa. Todos hacemos parte de ese proceso y todos podemos garantizar que esa tarea con nuestros estudiantes, indistintamente sus características, pues logre potenciar esas competencias en él. Y a partir de allí, nuestro sistema debe comprender, reconocer esa diversidad y a partir de esos elementos, pues pervivir esa realidad cotidiana sin que se le limiten muchos procesos a nuestros estudiantes. Es por ello que la inclusión finalmente como un desarrollo social nos invita entonces por un lado, a vivir la educación sin excepción alguna, que no se reduce sencillamente a unas políticas o a unos lineamientos, sino que es una decisión diaria, es un compromiso de cada uno de nosotros por el qué hacer y para mejorar y dignificar la razón de ser de cada uno de nuestros estudiantes. Y al mismo tiempo, pues poder repensar cómo nosotros diseñamos las posibilidades para que toda la población acceda al conocimiento, se pueda desarrollar y se convierta finalmente el aula o los espacios de aprendizaje en un laboratorio vivo y a partir de allí, pues la universidad sea un lugar seguro que dé cuenta de igual por igual para todos. Es así que teniendo en cuenta pues todo este panorama que su merced nos ha instruido, la educación inclusiva es una decisión diaria, ¿verdad? Que es visible en pequeñas acciones pedagógicas, administrativas, sociales, familiares, que abre o cierra puertas, asimismo como cada uno de nosotros pues logra ese trabajo. Hablar al mismo tiempo sobre un compromiso institucional que demuestra cuando esa inclusión pasa de ser sencillamente un área a ser un criterio transversal de calidad, de gestión y de docencia. Seguidamente, hablar del poder garantizar el acceso con permanencia y pertinencia exige una flexibilidad dentro del diseño curricular, el apoyo universal al momento del pensar y repensar qué hacer en el aula de clase y cómo garantizar ese bienestar integral y poder eliminar las barreras dentro de estos procesos educativos. El docente entonces aquí es un diseñador de posibilidades, de brindar vías, de brindar desarrollo de competencias y de garantizar finalmente que no solo se transmite un conocimiento como usted lo mencionó en esta exposición, en esta ponencia, sino que el docente es quien crea unas condiciones para que el estudiante se sienta competente, reconocido y parte de una sociedad. Y a partir de allí, lo que permanece en el tiempo no es la clase perfecta, sino la experiencia de la pertenencia, que sea un elemento digno de participación, que el estudiante se sienta vivo, viva las experiencias y a partir de todo esto poder avanzar con de algunos a todos, porque todos estamos llamados finalmente a el trabajo, el poder reconocer esa diversidad y esas diferentes capacidades al mismo tiempo en el aula de clase y esto implica que no hay una excepción para unos sí, para otros no, sino que implica pasar del discurso de indicadores a esos elementos concretos que sean permanentes, pertinentes, una matrícula, una graduación, un elemento de satisfacción, una accesibilidad y una participación
efectiva dentro del proceso. Todo ese es el marco entonces que nosotros damos como conclusión de ese trabajo que has realizado mi profe Roxana y que agradecemos infinitamente por retransmitir esos conocimientos en beneficio de los docentes en formación, de los docentes que estamos trabajando, pero que aún siendo docentes seguimos aprendiendo todos los días. Profe Roxana, no sé si debes un comentario más en este momento. No, qué maravilla. Mejor dicho, qué resumen, me lo tienes que pasar. Buenísimo. Bueno, pues nada, es un poco invitarlos a seguir trabajando por un país mucho más inclusivo para todas las personas, sin excepción. Sigamos soñando por realmente por una educación donde todos contemos y contemos por igual. Y pues nada, un poco decirles que si necesitan algo, alguna orientación específica, hagan parte de la comunidad. Es una invitación nuevamente que les quiero hacer. A través de los profes se las vamos a compartir para que aprendan un montón. O sea, es que uno aprende es con el otro. Entonces, esa es una gran oportunidad, maravilloso que sean parte ustedes desde el momento cero y más si ustedes están en procesos de formación permanente, pues es una oportunidad. Entonces, es más la invitación. Muchas gracias a todos por su participación. Me alegra escucharles de todo el territorio del país y veo que fuera del país también. Entonces, maravilloso. Gracias a la profesora Lady, al profesor William por su invitación y pues seguimos adelante con todo este proyecto. Vale, profe Roxana, muchas gracias, profe William. Tenemos un hábito muy común dentro de las reuniones y es tener esa fotico final, pues para el recuerdo. Esto, además de todo lo que aprendimos, nos queda la evidencia del trabajo realizado. Les vamos a pedir a los estudiantes, por favor, que puedan habilitar sus cámaras. Y yo Vamos a mientras tanto me tomar, voy claro, arreglando profe, también. nos vamos peinando. Todos lindos, chuscos para la foto y dejamos la evidencia de este encuentro. Listo, les pedimos por favor que puedan todos habilitar sus cámaras y nos encanta ver que unos están desde el trabajo, otros de su casita, tal vez desde la institución educativa. Eso nos da a entender que este tema nos interesa mucho y que estamos aquí para aprender. Listo, profe William, tomamos captura de pantalla, por favor. Yo Y quería decir, profe Ladi, que tenemos en este momento 425 conectados y eso nos alegra muchísimo ese trabajo y esa trascendencia que hemos tenido y que pues nuestra profesora Roxana, una experta del tema, que nos haya acompañado en esta oportunidad. Entonces vamos a hacer la captura sí, en listo. 3. Momentico. Ahora sí, en 3, 2, 1. Listo, es que estamos también en varias pantallas, entonces vamos a tomarlas desde varios ángulos. Listo, me esperan otros estudiantes, denme un momento, por favor. Muchas gracias a ustedes por la participación. Estamos muy atentos a ese enlace que nos va a compartir y esperamos nuevamente que para futuras ocasiones podamos hacer encuentros, ¿por qué no? Tal vez presenciales y así nos podamos organizar de la mejor manera. Muchas gracias, profe Un Roxana, de verdad, muchas abrazo, que estén gracias. bien, felicidades. Vale, Feliz hasta tarde, luego, que Muchísimas noche. estén muy gracias. bien. Hasta Un luego. gusto. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.